no sabía si seguir, mi alma sabía que no quería seguir, pero mi cuerpo pues como por el que dirán y por la opinión externa me decía como que no, aguante un poquito, hasta que ya decidí seguir mi alma y decidí salirme, y eso me llevó literalmente a estar hoy acá y a formarme pues como a lo que soy el día de hoy. Porque pues nosotros tenemos contacto con tres tipos de información: la información que sabemos, la información que sabemos que no sabemos, pero hay todo otro universo que da información que no sé, y que eso también hay mucho en nuestro inconsciente. Y ahí fue como un despertar gigante y fue como, pucha, ¿yo qué estoy haciendo? Y yo me iba a ir a hacer una maestría a España, ya tenía casi todo listo, y me acuerdo que en uno de estos eventos que iba con mis papás, yo alzo la mano, entro en una catarsis muy profunda y yo digo, no lo voy a hacer. Antes de eso, ¿vos ya habías tenido algún quiebre, algún despertar o algo por el estilo? Pues el primer quiebre fue a través de algo que se llama la ley de saturación, y es que cuando uno está haciendo algo que no lo hace feliz, en muchos sentidos, entras en un nivel de saturación y de sufrimiento y de incomodidad que te lleva a despertar. Primero, resaltar algo, me pareció muy bacano mientras hablabas, y era como que, en serio, cuando uno se entrega al 100% en su ser, como que el universo solamente conspira para que te empiecen a ocurrir cosas relacionadas, literal, que es meditar. Por ahí vienen muchos mitos, que pues por ejemplo uno de ellos es como que meditar es dejar la mente en blanco, y mucha gente no medita porque dice que es imposible dejar la mente en blanco. Entonces la meditación es ponernos en ese espacio neutral, en ese espacio donde no hay juicio, y poder ser nosotros mismos sin juzgarnos, sin etiquetarnos, sino realmente ser genuinamente y que salga lo que tenga que salir. Claro, pero lo que no nos enseñan es que pues ahorita existe algo que se llama la física cuántica, que habla que tenemos una vibración, que esa vibración se da según nuestro ser, según lo que somos. Entonces, y según cómo vibramos, generamos un campo electromagnético que atrae. Entonces, si yo me estoy moviendo desde la carencia, como tengo que conseguir esto para poder ser alguien en la vida, entonces ya hay una carencia, entonces atraemos más carencia. Mientras que si cambiamos la ecuación y primero nos enfocamos en el ser, lo cual determina la forma en cómo vibramos, entonces el hacer va a ser algo más fluido, porque pues hago algo que va en coherencia con lo que yo soy, y por lo tanto el tener se vuelve magnetismo, atracción, y va a llegar supremamente fácil, y no hay que forzarlo. A mí lo que me ha enseñado la vida es que el propósito de vida no se trata de hacer algo, el propósito de vida es... Bienvenidos a un episodio más de Buscando lo que no se ha perdido. Muy contentos nuevamente de estar acá compartiendo con ustedes, a los que nos están viendo, nos están escuchando. El día de hoy vamos a hablar de algo que de pronto ya le ha pasado a algunas personas, les está pasando o les pasará, que son momentos en la vida donde estamos y nos encontramos como en situaciones con personas, en lo laboral, pues como en la vida de pareja, que sentimos como que tenemos que salir de ahí o tomar una decisión, pero muchas veces como que no se nos es tan fácil, ¿cierto? Nuestra alma y nuestro ser nos dice que tomemos esa decisión, o nos muestra como cuál es ese camino que deberíamos tomar, pero nos da un poco de susto, nos da un poco de miedo, entonces como que nos retiene un poco, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de eso, a un caso, por ejemplo, que fue el mío, que ya varias personas pues lo conocen. Fue por ejemplo cuando estaba en la universidad, que no sabía si seguir, mi alma sabía que no quería seguir, pero mi cuerpo pues como por el que dirán y por la opinión externa me decía como que no, aguante un poquito, hasta que ya decidí seguir mi alma y decidí salirme, y eso me llevó literalmente a estar hoy acá y a formarme pues como a lo que soy el día de hoy. Y justo, parce, Emma, gracias por esa introducción y con lo que vos decís. Eso nos pasa a muchos, pues puede que a muchos como que esa situación o ese sentimiento nos frene, pero también a la vez a muchos nos impulsa como a definitivamente dar esos cambios. Entonces por eso hoy quisimos invitar a alguien, un ser excelente, un ser maravilloso al cual yo conozco ya hace muchos años, unos 6 años, y quise traerlo porque es una persona que ya vivió un poco ese proceso de ese cambio de lo que era antes y en lo que se convirtió. Entonces quisimos traerlo a que nos contara más de esa historia, su experiencia, qué era lo que sentía antes, si fue fácil, si se sintió muy juzgado en algún momento, y por eso traímos hoy ni más ni menos a Esteban Pulido. Esteban, bienvenido, muchas gracias, parce, por abrirnos ese espacio y a hacer parte pues como de este proyecto. Quisiéramos que al inicio empezaras contando un poco, obviamente pues a la gente como un poco de quién sos vos,
qué haces y demás, pero me gustaría que iniciaras con esa parte de ese Esteban de 24 años que yo conocí, un joven que se atrevió a dar un salto en su vida, y no solo en su vida, sino a la de muchas personas, porque si hoy yo estoy acá es por una semilla que se implantó en algún momento gracias al conocimiento que vos me brindaste. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí contando un poco de esa historia de quién eras vos a esos 24, quién eras antes, qué era lo que vos pensabas en ese momento, cuál era como tu visión de vida, qué camino estabas siguiendo y qué te llevó a tomar esa decisión de hacer un cambio, digamos que tan grande en cuanto a tu ser? Bueno, chicos, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, felicitándolos y honrándolos por esta labor tan bonita que están haciendo, que es compartir estas historias de vida, estos procesos, para que otras personas se sientan inspiradas y puedan dar ese salto de fe, ese salto cuántico en su vida y conectarse realmente con su ser, y desde ahí poder ser genuinos y vivir una vida plena y feliz, porque realmente pues esta vida es única y el tiempo pasa volando, y si no aprovechamos de una vez para hacer conciencia y conectarnos con lo que realmente somos, pues se nos pasa el tiempo, y como le pasaba a muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, al final de la vida es con ese anhelo de no haber cumplido los sueños, o ese arrepentimiento. Entonces la idea es que podamos cada vez despertar más, estar más en conciencia, y desde ahí podernos mover en esta vida de una forma más real. Yo ahí quiero hacer una salvedad, y es que hace más o menos 6-7 meses, cuando empezamos a grabar el primer episodio, decretamos que te íbamos a tener acá, y hoy es una realidad. Entonces, para que también crean en ese poder de la visualización y de la manifestación, que es muy real. Gracias, hermano, y a mí me honra, y pues más que conozco a Juanse hace tantos años, y ver pues este proyecto me hizo muy feliz, y realmente apenas leí pues lo que estaban haciendo, de entrada quise poder apoyarlos, y cuenten conmigo para todo. Qué nota, parce, muchísimas gracias. Gracias, men. Entonces, dale, pues bueno, contanos un poco. Este proceso ha sido muy lindo. Yo creo que la vida me ha puesto a vivir las cosas de tal manera que pueda experimentar mucho de lo que los seres humanos en esta época, en esta cultura podemos vivir, y cómo realmente poder también descubrirnos a partir de ello y poder generar una trascendencia mayor en la vida. Yo, al igual que la mayoría de personas, yo empecé con mi vida con el libreto que normalmente nos venden, que es que tenemos que estudiar, que tenemos que ir a la universidad, ser profesionales, ser buenos para algo, ser muy tesos para poder salir adelante y tener un buen trabajo, dinero, una familia, casa, carro, beca, mejor dicho, pues todo lo que nos... El monólogo. El monólogo pues que nos venden, y que si nos salimos de ahí entonces ya es una catástrofe o somos un fracaso. Y entonces empezamos a castrar muchas partes de nosotros por realmente encajar en algo que puede que no esté alineado. O sea, está bien hacer eso, pues puede que una persona esté conectada con ese modelo y está bien, pero si no, no tenemos por qué castrarnos o renunciar a partes de nosotros para poder encajar. Que eso fue algo que me pasó a mí. Yo de niño era supremamente artístico, a mí me encantaba hacer cosas de plastilina, me encantaba pintar, pero como entonces yo tenía que cumplir ciertos estándares, ciertas expectativas de las personas a mi alrededor, mi familia, amigos, el entorno en el que me iba desarrollando, entonces me empecé a volver más numérico, y por volverme más numérico pues terminé como renunciando a esa parte artística, y entonces yo empecé a sentir como mi vida empezó a cambiar. Yo era un niño muy alegre, yo era un niño muy despierto, muy sensible, y entonces me empecé a volver sumamente rígido. Yo me vengo a dar cuenta después, cuando empiezo este proceso, que yo estuve en un proceso de depresión, aunque nunca lo consulté, nunca fui donde un psiquiatra, pero yo sé que estuve deprimido. Y termino mi colegio, empiezo a estudiar una carrera de economista, muy asociado como a toda esa parte numérica. Me gustó la carrera, no les puedo decir que no me haya gustado, me gustó la carrera, la enfoqué en el sector financiero, hice una especialización en finanzas, empecé a trabajar en el sector financiero, y fue muy lindo porque empecé a trabajar, y a medida que iba trabajando iba avanzando muy rápido. Al poco tiempo pues de estar trabajando iba logrando pues cargos cada vez más altos, mi ego iba inflando mi pecho, iba diciendo sí, yo soy esto, soy lo otro, pero en el fondo pues yo realmente me sentía era muy vacío, y yo no sabía por qué. Yo decía como de pucha, pero si estoy logrando todo lo que me propuse a mucho más tiempo, y por qué me siento así. Estabas cumpliendo con ese monólogo sí, tal cual, al pie de la letra. Tal cual. ¿Y qué pasaba? pasaba? Con mis amigos, y entonces ya íbamos para la maestría, y en un punto a mí mis papás me invitaron a un programa de todo un fin de semana, un tema muy de coaching, muy del ser, y entonces llego yo allá y empiezo a ver un montón de cosas en mí,
y a descubrir cosas que antes no había visto, pues, porque pues nosotros tenemos contacto con 3 tipos de información. La información que sabemos, la información que sabemos que no sabemos. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo sé sumar, yo sé que no sé tocar piano, pero hay todo otro universo que da información que no sé. Y que eso también es mucho en nuestro inconsciente. Y entonces yo empecé a explorar mucho mi interior, empecé a estudiar mucho de cómo se había desarrollado mi personalidad, mi identidad, por qué me comportaba como me comportaba, por qué tenía cierta forma de pensamiento. Y ahí fue como un despertar gigante y fue como, pucha, ¿yo qué estoy haciendo? Yo me iba a ir a hacer una maestría a España, ya tenía casi todo listo y me acuerdo que en uno de esos eventos que iba con mis papás, yo alzo la mano, entro en una catarsis muy profunda y yo digo, no lo voy a hacer. La maestría. Sí, la maestría. Yo no voy a hacer esa maestría porque yo sabía que lo estaba haciendo era más por cumplir, más por tener más dinero en el futuro, por lograr esas expectativas ajenas, pero realmente no era lo que yo quería. Entonces yo dije, bueno, listo, la vida se tiene que tratar de algo más. Y ahí se dio la oportunidad de conocer algo que era el tema de la meditación, el tema de las energías, el tema de por ejemplo, trabajar esa parte inconsciente y subconsciente a través de la hipnosis. Y nos plantean pues como una certificación de eso. Entonces, en vez de hacer la maestría, voy a hacer esto. ¿Qué va a pasar? No sé. Y antes como de adentrarnos a eso, porque me parece que es muy bacano y debemos como darle el tiempo, me pareció muy interesante ahorita cuando dijiste como que fuiste a ese retiro con tus papás de un fin de semana y te empezaste a dar cuenta de eso como de ese despertar. Antes de eso, ¿vos ya habías tenido algún quiebre, algún despertar o algo por el estilo? O no sé, leyendo, escuchando y alguien más o algo, o fue netamente como luego esa motivación de haberte llevado allá como que empezaste a... Pues el primer quiebre fue a través de algo que se llama la ley de saturación, y es que cuando uno está haciendo algo que no lo hace feliz, en muchos sentidos, entras en un nivel de saturación y de sufrimiento y de incomodidad que te lleva a despertar. Pues incluso esto se ha demostrado que genera una alta neuroplasticidad en el cerebro y desde ahí puedes ver nuevas perspectivas. Entonces por eso es que muchas personas a través del dolor y a través del sufrimiento y de esos procesos tan fuertes como son la noche oscura del alma, despiertan y empiezan a ver otras perspectivas. Entonces yo me acuerdo que yo en mi adolescencia fui una persona que me enfoqué mucho en la rumba, me enfoqué mucho en los amigos, en las discotecas, en los conciertos, incluso pues llegué a trabajar con eso. Y en un momento yo me sentí tan vacío que ahí fue cuando listo, me dediqué a la parte profesional creyendo que eso era como, bueno, vamos a volver un niño juicioso, un hombre juicioso, pero realmente no estaba trabajando de fondo, porque es que los seres humanos somos como árboles donde si no nos gustan los frutos, que normalmente son el área de las finanzas, el trabajo, las relaciones, trabajamos directamente en el fruto, en la salud. Entonces, por ejemplo, no sé, nos duele la cabeza y vamos a quitarnos el síntoma tomándonos un Dolex, pero no vemos por qué se está generando esa disfuncionalidad. Entonces empiezo yo a darme cuenta de que la vida no se podía tratar de solamente eso. Entonces me pego de ser un hombre juicioso, empezar a estudiar más, me empecé a conectar con la Iglesia Católica porque era lo que conocía y era lo que mis papás me habían transmitido en los primeros años. Entonces empiezo a ir a misa, me consagro a la Virgen, pero siempre había algo ahí que todavía no fluía. ¿Cuántos años tenías ahí? Qué pena. En ese momento tenía por ahí, en esa saturación de pasar de la rumba como al profesional, por ahí unos 20 años. Y entonces, pero igual yo tenía ahí unos temas que no lograba sanar, que con él decía no, aunque eso me mostró que yo podía conectarme con algo más allá de lo que conocía. Y entonces, cuando yo voy a este retiro, yo me doy cuenta de que a través de ver un poquito más profundo, de ir más allá, sano cosas incluso en un fin de semana que en otros espacios no lo había podido hacer en años. Entonces en ese momento es que yo, wow, esto tiene algo diferente, esto tiene algo especial, y entonces decido, o sea, yo siento un llamado de mi alma y siento volcarme completamente por este camino. Aunque en su momento yo me dije, voy a renunciar para dedicarme a esto, ¿no? Yo solo quise estudiar y ver qué pasaba. Ahí yo te quiero hacer una pregunta, y es, en ese momento vos seguiste como ese llamado del alma y veías solo ese paso que ibas a dar, no tenías solucionado el resto. Así es. Entonces también como que para que le dejemos esa invitación a la gente, que aunque no veas todo el panorama completo, ves el siguiente paso que puedes dar. Puede que no tengas todo lo otro resuelto, y que ya vas a ver cómo dando ese paso vas a poder, como el universo y la vida, pues de Dios, como lo quieran llamar, los va a ir llevando como en ese caminar, ¿cierto?
Sí, incluso pues, bueno, también depende mucho del tipo de personalidad que uno tenga. Yo tengo una personalidad en la cual yo tengo un lema y es que en el buen sentido prefiero pedir perdón que pedir permiso. Entonces yo siento algo, yo me lanzo. No te Pero de quieres quedar pronto con las ganas. hay personas que sí necesitan de pronto un poco más de seguridad, más de certidumbre para poder tomar ciertas decisiones y está bien. De hecho, total. pues un primer paso que yo siempre les recomiendo a las personas es primero conózcanse. Hay muchas herramientas, está el enneagrama, está la prueba DIS, conozcan su tipo de personalidad, por qué se comportan como se comportan y con base en eso, pues ahí sí se puede estructurar un plan que les pueda ayudar. Yo no necesitaba un plan. Yo dije, pucha, no Solo que me no llama. quiero estar aquí, esto me llama. Incluso ni siquiera había terminado la certificación y decidí lanzarme. Y en ese momento pues montamos una empresa con unos amigos que se llamaba Consentido. Les propuse que lo hiciéramos también como teniendo como esa motivación para poder dar ese salto. No sé si la conociste, tuvimos hasta un centro de yoga, Sí. tuvimos pues ahí como varias cosas, hacíamos como entrenamientos y talleres en empresas para trabajar todo este tema del ser. Y entonces yo dije, yo me lanzo y lo que tenga que aprender lo termino de aprender en el camino. Y obviamente uno cree que, pues bueno, listo, di ese salto de fe y a los 8 días ya va a tener mucha gente queriendo ir a consulta conmigo en los talleres. Y bueno, eso es un choque tremendo, ¿cierto? Claro. Porque es un proceso y porque además también, sobre todo en este camino, se necesita algo que es la coherencia. Y había muchos temas que yo todavía tenía que trabajar. Entonces, en la medida en que yo fui avanzando, y hubo muchas veces que yo pensé, fue pucha, voy a mandar hojas de vida. O sea, eso no me está dando, por aquí no es. Como volver a, como a la vida anterior. Sí, a veces el ego te dice, no, mira a tus amigos, ya hicieron la maestría, mira dónde están, ya están ganando tanto, ya tienen este carro. Y entonces uno ahí con la vocación y con ese llamado del ser, incluso llegué a mandar hojas de vida y ya tenía un muy buen perfil, pues profesional, con una especialización, coach, speaker, ya tenía cierta experiencia. Yo decía, yo soy muy buen perfil y nadie me llamaba. Casualmente. Y yo, pero nadie me llama, yo tengo buen perfil, o sea que estoy sobrevalorado, sobreperfilado, ¿qué pasa? Pero sin embargo yo entendí que es que ese no era mi camino. Y en la medida en que yo entendía eso, cada vez que mandaba una hoja de vida y no se daba, yo era como, bueno, no, me lanzo aquí con toda, era como que eso me llevaba a crecer otro poquito y avanzar y avanzar y avanzar. Lo que pasa es que como queremos resultados inmediatos y al no tenerlos en ese proceso y en esa primera parte que es sembrar, y lo que les digo que los seres humanos vamos primero es al fruto, o sea, si no nos gusta el fruto vamos y lo pintamos, lo ponemos bonito, pero realmente ¿dónde hay que trabajar en un árbol para tener frutos bonitos? En las raíces. En las raíces. Entonces, claro, todo eso fue un proceso de nutrición interna, de explorarme, de darme cuenta de que todavía había pensamientos de carencia, donde sentía que mi valor también se determinaba por los resultados que generaba, así ya estuviera en otro mundo. Pero incluso muchas veces también nuestro ego se disfraza de espiritualidad, porque el ego es muy, se las ingenia para seguir existiendo. El ego siempre va a querer existir y también tiene un propósito valioso en nuestra vida, que es mantenernos con vida, que es mantenernos a salvo, pero en ciertos puntos es importante observarlo, conocerlo para poder trascender e ir más allá con ese ser que somos. Parce, me parece demasiado interesante y como que conecto mucho con la historia porque yo veía todo el otro lado, o sea, yo cuando iba, tendría unos 19, 20 años, cuando empezaste a crear esa primera empresa, cuando empezaste con esos primeros grupos de meditación que ya lo vamos a conversar, y yo veía a un man allá de 24 años, pues casi que de la misma edad mía, generando ese impacto tan alto a personas desde jóvenes como yo a personas muy adultas. Y yo solo veía eso, como, este man tan grande, ese man cómo hace para llevar toda esa sabiduría a todas estas personas. Y me parece ahora muy interesante porque esta parte yo no la conocía, o sea, como que detrás de esa persona que se sentaba ahí y que me mandaba a mí para la casa livianito y tranquilo, estaba una persona que luego podía estar sintiendo esa duda y el ego volvía a golpearlo como que, ¿será que por aquí sí es? Y aún así incluso viendo todo ese impacto que estaba generando. Entonces, o sea, ni siquiera estaba hablando tanto porque estaba demasiado conectado como tratando de visualizar esa época como así, increíble, porque es algo de lo que nos pasa a todos. Vos ves al que está ahí muy exitoso o ya muy teso en algo, pero ese proceso, esas levantadas diarias, ese trabajo mental diario de decir, vamos a hacerlo una vez más, intentémoslo otra vez, a ver qué pasa, venga, busquémosle otra salida, es lo que realmente vale y lo que nos construye y nos lleva aquí a donde estamos. Yo le quiero preguntar a Esteban, entonces llega ese momento donde decís no hacer la maestría y haces
pues como escoges el otro certificación de camino con la coach. certificación de coach. Cuando vos decidís de pronto hacer ese cambio, ¿cómo fue visto por tus seres queridos, no sé, amigos? ¿Cómo fue de pronto ese cambio, como ese alto en el camino y decir, ya no sigo acá, quiero empezar acá? ¿Cómo fue de pronto esa opinión externa o no le diste fuerza como para también mostrarle un poquito a la gente de esa parte que mucha gente no la conoce? Bueno, eso fue un tema muy particular y en el cual me siento muy bendecido porque, a ver, pues también yo llego a este mundo en gran parte gracias a mis padres. Entonces, de alguna manera ellos también estaban haciendo un trabajo en sí mismos que les ayudó pues a verme con otros ojos durante todo este proceso, que obviamente ya en un punto cuando yo digo renuncio a mi trabajo teniendo un muy buen puesto y estando muy perfilado y muy proyectado, sí genera como un impacto, como un choque, y diciendo como bueno, pero está bien, piénsalo bien, está seguro, pero igual siempre me manifestaron su apoyo. Y de alguna manera pues ellos estaban ahí como acompañándome, como diciéndome, pero en algunos momentos sí me cuestionaban y me decían como bueno, ¿será que sí fue la mejor decisión o será que hay otras formas? Y de alguna manera a medida que iba avanzando ellos se fueron dando cuenta de que era un buen camino. Incluso eso también terminó haciendo que mi madre se terminara volcando un camino muy similar. Ella hoy en día también acompaña procesos terapéuticos. A mí se mueve mucho con el tema de las energías. Ella ha venido aquí a apoyarme pues, en muchas de las cosas que hago, pero sí en ciertos momentos pues, generó un impacto, y también en el plano social yo creo que fue donde más me pegó, porque pues yo venía de un entorno donde todo era crecer, todo era avanzar en un camino profesional, de dinero, donde aquí en Medellín digamos que es un entorno social donde hay que mantener ciertos estándares, ciertos estereotipos, y empieza uno a salirse de ahí. Entonces empiezan uno a tildarlo de hippie o de loco, ¿usted qué está haciendo? Pero también fue muy lindo porque a medida que empecé a hacer estos procesos y a medida que empecé a acompañar personas y hacer, por ejemplo, el grupo de meditación, entonces empezaron a llegar incluso amigos de mi infancia, amigos que yo jamás en la vida me imaginaba verlos, y yo creo que ellos pensaban lo mismo de mí, y yo los veía ahí y yo decía, wow, qué lindo, y ellos conectándose conmigo y diciendo, hey, qué bacano que estás en esto, qué nota, gracias por darnos este valor, gracias por disponer estos espacios y conectarnos otra vez en esa amistad desde otra perspectiva. Y todavía me sigue pasando, todavía aquí a los procesos que acompaño grupales, individuales, siguen llegando personas que conozco desde hace tiempo, y ya está empezando a ver un despertar de conciencia masivo que nos está permitiendo cada vez ver las cosas desde otra perspectiva, y eso también pues va de la mano de que colectivamente cada vez somos más, y eso se vuelve como una bola de nieve. Entonces ya cada vez deja de ser tan raro, ya no lo mira uno como muesco con leche, sino que antes es como, hey, qué nota, yo también quiero irme por ese lado, yo también quiero conocer un poquito más de mí. Y es muy lindo porque cuando una persona te conoció antes como era y ahora como me ven, entonces eso siento que inspira, y siento que ese también fue el propósito de haber tenido que pasar por ahí. Entonces en ningún momento yo soy como que, ay, pues qué rabia haber tenido que vivir todo eso sabiendo que habían otras cosas, sino que antes qué nota que pude vivir todo eso para poderme identificar con personas que también su ser está pidiendo salir, y que desde esa identificación poder inspirarse para ver más allá. Parce, brutal. Y ahí hablando vos como tanto de ese colectivo, se me viene a la mente y quisiera como contextualizar un poquito más a las personas. A Esteban yo lo conozco porque en su momento, pues de eso ya lo he hablado en varios capítulos, él es el que inició esos grupos de meditación de los que tanto he hablado, donde yo empecé como ese despertar interior o esa curiosidad dentro de mí. Básicamente lo que nosotros íbamos a hacer esos grupos era sentarnos en colectivo, sentarnos un grupo, y Esteban daba una meditación guiada. Puede que algunas veces llevara ciertos temas específicos, muchas veces era simplemente lo que fluía ese día, pero entonces empezó a construir una comunidad muy bonita y se empezaron a formar grupos realmente amplios con un impacto realmente grande, y se empezó a formar más, es como una comunidad donde personas que de verdad se interesaban como ir a conocer más de ellas mismas y compartir eso. Entonces, ya poniéndolos pues como en ese contexto, yo quisiera preguntarte como por qué empezar así. O sea, digamos que hiciste listo el curso de coach, ¿por qué no, digamos, tirarme de una a tocar puertas en empresas, a dar conferencias, sino como qué te movió venga, creemos este grupito y empecemos a expandir conciencia desde ahí? ¿Por qué con la meditación? ¿Por qué así? Bueno, aunque
Empecé también haciendo eso, tocando cuerdas en empresas, pero yo sentía que había algo dentro de mí que quería conectar más con las personas y que de alguna manera yo quería disponer un espacio donde las personas que ya estuvieran resonando con este tipo de prácticas, con personas que quisieran explorarse internamente, que quisieran sanarse, que quisieran reconocer ese ser divino que somos, pudieran tener ese lugar para ir a hacerlo y desde una forma muy humana, un espacio, pues si te acuerdas, era ya solo éramos dos seres, o sea, ya no importaba si éramos el economista, el ingeniero, el gerente, ya llegan personas de todo tipo, de los estratos más altos, de pronto no tan altos, personas mayores, personas muy jóvenes, y allá no se miraba como, ay, ese tan joven, o ay, no, sencillamente era un espacio para ser humanos, y eso a mí me conectaba, eso era lo que me movía, y de hecho, a nivel económico, yo me acuerdo que yo ni siquiera le quise dar una representación porque era también con un aporte voluntario. Yo quería que era un espacio donde nos pudiéramos conectar. Incluso el aporte voluntario vino después, o sea, al inicio realmente era ir y ya, pues ir a expandir eso. Y luego fue que empezó el aporte. Claro, y entonces yo quise como que se diera esa oportunidad de ser comunidad, y me acuerdo que ahí salieron grandes amistades, incluso parejas, o sea, ahí se dieron unas cosas muy, muy locas, muy lindas. De hecho empezamos haciéndolo como una vez cada 15 días, después lo estábamos haciendo 2 veces a la semana. Hay veces se llenaba, a veces no iba tanta gente, pero era muy lindo y se iba formando como esa hermandad y esos vínculos que yo siento que para mí también fue como ese trampolín y fue como esa base sobre la cual entonces yo empezara a estructurar cosas cada vez como que llegaran más profundo. Entonces, para seguir un poquito pues como la historia, haces el certificado, empezás como a meterte ya más en ese mundo. Llegan esos momentos de duda, de será que vuelvo o sigo por este camino, y seguís, obviamente, pues como es este caminar. ¿Y qué viene después? ¿En qué más te metes? Entonces empezás a hacer, no sé, certificaciones de meditación, yoga, ¿cuál es el camino pues como que sigue ahí después de eso? Entonces yo me empecé a volver fuerte en el tema de la meditación y en las terapias 1 a 1. Las terapias 1 a 1, eso fue creciendo, eso se fue madurando bastante, y en algún momento llegó el gran maestro de todos, que fue la pandemia. Entonces la pandemia ya no nos podíamos reunir a meditar, ya no podía atender personas 1 a 1, me tocó soltar el consultorio que tenía. Entonces, bueno, ¿ahora qué hago? Y yo jamás, pues no he sido tan amigo de las redes sociales, y entonces la única opción fue redes sociales. Entonces Esteban cambia su perfil en Instagram. Bueno, sí, gracias a él las meditaciones se pueden hacer virtuales. Empecé a hacer meditaciones virtuales, me empezaron a invitar a hacer lives para hablar de meditación, para hablar de física cuántica, para hablar de temas que me gustaban mucho trabajar. Y desde ahí entonces empezó, como pues para mí personalmente, en el sentido de la labor que hago, la pandemia fue una bendición porque eso se empezó a expandir, me invitaron a programas, ahí fue que tuve la oportunidad de salir en televisión, pues ya cuando iba saliendo la pandemia me invitaron a salir en un programa en Caracol, me empezaron a invitar a Telemedellín, y eso fue algo como que fue creciendo, a través de una persona que me vio, pude ir a Estados Unidos a también empezar a hacer como los talleres. Y a la par yo iba haciendo ya otro proceso, que era a través de entender cómo podemos ir más profundo a través de la ayuda de las plantas. Entonces me empiezo a involucrar con el tema de las medicinas ancestrales desde una perspectiva también muy terapéutica, no solo ancestral, y también desde lo científico, y empiezo a hacerlo en mí, empiezo a estudiar, empiezo a conocer gente, empiezo a rodearme de muchas personas. Y hoy en día pues he destinado gran parte de mi labor a hacer esos acompañamientos terapéuticos a través de diferentes medicinas ancestrales, psicodélicos y enteógenos. Parce, bien bacano. Y yo quisiera preguntarte, como volviendo a ese inicio, a la esencia, primero resaltar algo, me pareció muy bacano mientras hablabas, y era como que, en serio, cuando uno se entrega al 100% en su ser, como que el universo solamente conspira para que te empiecen a ocurrir cosas relacionadas, lo que estabas contando. Entonces llegó uno de Estados Unidos y me quiso llevar, entonces llegó Caracol y le interesó, entonces me llevó, entonces vinieron estos otros y me llevaron a sus empresas, como que listo, yo no soy abierto, digamos, a esas redes sociales, pero aún así me tocó hacer el cambio porque estoy entregado a dar todo lo que tenga que dar por este camino, y todo empieza como a conectar. Y yo quisiera irme como al inicio, a la esencia de la meditación, porque siento que es una herramienta bien valiosa como para el inicio de ese viaje interior de las personas. No es la única, por supuesto, no es la única, pero volviendo a ese inicio como de la meditación,
quisiera que le explicáramos a la gente desde lo esencial, literal, qué es meditar. Entonces, bueno, la meditación para mí es una herramienta supremamente poderosa que nos permite a nosotros explorarnos internamente, que nos permite sentir, porque es que también venimos de una cultura donde nos llevan a no expresar lo que sentimos, a no expresar el llanto, a creer que si estoy llorando es porque estoy mal, a no expresar la rabia, a no expresar el miedo, sino sencillamente huirle a todo eso que es parte de nuestra humanidad, y como parte de nuestra humanidad tiene un propósito. Entonces la meditación es ponernos en ese espacio neutral, en ese espacio donde no hay juicio, y poder ser nosotros mismos sin juzgarnos, sin etiquetarnos, sino realmente ser genuinamente y que salga lo que tenga que salir. Y obviamente ya dependiendo de los diferentes tipos de meditación, pues se direcciona a algún objetivo específico. Y por ahí vienen muchos mitos que, pues, por ejemplo, uno de ellos es como que meditar es dejar la mente en blanco, y mucha gente no medita porque dice que es imposible dejar la mente en blanco. Y yo siempre digo, la meditación no se trata de eso. Que dejar la mente en blanco sea una consecuencia de meditar es otra cosa, pero no necesariamente meditar es dejar la mente en blanco. Incluso meditar puede empezar por algo tan sencillo como destinar un espacio de 5 o 10 minutos para observar mis pensamientos, porque es que nosotros estamos acostumbrados a identificarnos con los pensamientos. Yo soy el que está generando esos pensamientos, pero eso es solo una parte de mí. Entonces, cuando yo me pongo en un papel de observador, en atención plena, en un estado de presencia, y empiezo a observar mis pensamientos, me empiezo a desidentificar de ellos y empiezo a abrir otras posibilidades. ¿Por qué? Porque es que nosotros pensamos siempre basado en una información que hemos recopilado a lo largo de la vida, y esa información es completamente limitada, porque pues está limitada por las ideas, que a su vez están limitadas por las palabras, que a su vez están limitadas por las letras, por un lenguaje, y nosotros somos seres infinitos. Entonces, y además que estamos pensando en una información pasada, o sea que cuando nos identificamos con el pensamiento siempre estamos en el pasado. Si me doy ese espacio para observar mis pensamientos, esa parte de mí que está observando es la que realmente está en el presente. Y de alguna manera empiezo yo como a hacer un barrido de esos pensamientos. Hagan de cuenta como pasando historias en Instagram. Voy pasando historia, hasta que en algún momento se acaban. Y cuando en el momento que se acaban, entonces ahí sí yo puedo conectarme con ese real ser que soy. Entonces para eso ya hay muchas técnicas. Están los mantras. Mantra significa liberación de la mente a través de la repetición de una palabra específica. Que no tienen como un significado, sino que es simplemente una vibración. Depende también de la filosofía. Si uno lo hace, por ejemplo, basado en un mantra en sánscrito, que es el lenguaje pues, de la antigua Veda, de la India, son palabras que no significan nada por su semántica, sino más bien por su sonido, o sea, son palabras muy culturales. El típico Om. Por ejemplo, el Om, sí. Entonces, yo ahí no estoy diciendo una palabra que signifique algo para mí, pero su sonido sí genera una vibración, y eso me ayuda a entrar en ciertos estados vibratorios. Pero a veces también puedo usar alguna palabra, no sé, en español. Yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor, y ese se vuelve mi único pensamiento. Entonces ya dejo de tener 20.000 pensamientos al mismo tiempo, y empiezo a tener un solo pensamiento, y desde ahí empiezo a generar ese espacio vacío en mi mente. Porque es que los seres humanos, y uno de los motivos pues por los que es tan difícil es meditar, porque pues, no sé si han escuchado, la neurociencia ha demostrado que un ser humano tiene en promedio entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Eso es una cantidad absurda. El 90% se repiten día tras día. Y eso se da en una parte de nuestro cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que es la que rumea toda esa cantidad de pensamientos. Estamos acostumbrados a estar todo el tiempo activos, y generar ese espacio de silencio es muy difícil, pero es porque ya estamos programados así. Entonces, si yo cambio 20 pensamientos diferentes por yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor, om, 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 entonces ya centro mi atención en un solo pensamiento, que de pronto al principio no es tan fácil, pues es una cuestión de práctica. Pero a medida que lo voy haciendo, entonces voy generando esa atención en mi mente que me va a permitir abrirse y ampliar mi campo de posibilidades. Y si de pronto al principio es muy difícil, pues nos podemos ayudar de diferentes herramientas también, como la respiración. Hay respiraciones como la respiración heliotrópica, o la respiración cuadrada, la respiración oceánica, ahí les dejo para que investiguen, que nos ayudan a bajar la actividad mental, pasar de ondas beta, que es donde normalmente está nuestro cerebro, a bajar a ondas alfa, delta, gamma, que es donde entramos en estados meditativos y donde las ondas cerebrales son muy bajas, y donde se activa todo nuestro hemisferio derecho, nuestra glándula pineal, y desde ahí nos conectamos con
digamos, otros planos de conciencia. No necesariamente significa ver unicornios, ver dragones o colores, sencillamente estar en un estado de mucha paz y mucha quietud. Y ahí es donde empiezan a llegarle uno ideas, respuestas, soluciones a la vida, porque salimos de ese estado de reactividad, salimos de ese estado donde reaccionamos ante todo lo que vivimos por estar en estrés, en estado de supervivencia, y se activa todo lo que es el neocórtex y todas esas zonas de nuestro cerebro que nos hacen diferente a los animales, y ahí podemos pensar con mayor claridad, llegan más ideas, llega más información. Entonces es muy lindo que exploren todas las alternativas que hay para eso, o las medicinas ancestrales también nos ayudan a callar esa loca de la casa, esa lora parlanchina que tenemos ahí hablando todo el tiempo. Pues se ha demostrado que se baja toda esa actividad, que se corta esa hormona que se produce en la red neuronal por defecto, y podemos acceder a estados más elevados de conciencia. Me parece brutal como todo el peso que tiene según los datos, pues, y como los estudios, todo lo que habla, porque pues a uno que le gusta pues todo ese tema, que lo empieza pues como a vivenciar, es como sí, pero los que de pronto son más cerrados a eso, como que no creen mucho, pero según pues como estudios y demás, también es algo pues que es bien real. Yo ahí le quisiera hacer una pregunta, y es, ¿meditar es esto como lo que a uno le venden, o yo puedo meditar manejando el carro, yo puedo meditar mientras lavo los trastes, mientras tiendo mi cama, mientras doblo la ropa? Porque alguna vez escuché eso y me gustaría pues como saber si eso también aplica como meditación o no. A ver, yo te voy a compartir, obviamente hay muchos puntos de vista frente a todo, pero desde mi experiencia y algo que me conectó mucho, fue una vez que conecté con un maestro de la India y él me dijo algo que quedó súper tatuado en mí, y él me decía, la vida entera debería ser una meditación, y más bien esos espacios que yo saco para cruzar los pies, hacer un mudra, repetir un mantra, estar en atención plena, son esos espacios donde yo direcciono la meditación, que es la vida, hacia algo específico, ¿cierto? Entonces, más bien, yo estoy en meditación todo el día, que es estar en atención plena, que es estar presente en todo lo que hago. Obviamente el 100% del tiempo creo que no es algo tan fácil, sí, claro, y más en una sociedad como la que vivimos, pero sí sacar esos espacios. Bueno, estoy lavando los platos, estoy en atención, estoy sintiendo, estoy oliendo, estoy en atención de todo lo que sucede alrededor de mí, y más bien después saco un espacio donde cruzo los pies, si sé de mudras hago un mudra, si sé un mantra hago un mantra, o sencillamente observo mis pensamientos, o si estoy atravesando por una situación difícil, entonces bueno, me permito sentir la tristeza, me permito sentir la rabia, la lloro, canalizo la emoción, grito, le pego a la cama, y después empiezo a traer pensamientos más amorosos a medida que va haciendo esa catarsis. Ahí de lo que hemos venido hablando pues como en los últimos momentos, yo le quiero dejar como a las personas que nos están escuchando y nos están viendo la recomendación de un libro que siento que va muy conectado con lo que estás hablando, y es El Poder de la Hora. O sea, siento que va muy relacionado. Yo ya estoy pues como terminándomelo, pero es full lo que estás hablando. Como ese poder estar acá presente en el aquí y el ahora es como lo que lo va a mantener a uno más, como más conectado. Hay un libro que no hay que leerse una vez. Sí, es como para estudiarlo una y otra vez. Después, y entonces uno entiende otras cosas, y después uno entiende otras cosas. Es más, hace poquito me lo empecé a leer otra vez, siendo que ya después de haber recorrido muchas cosas, estoy comprendiendo unas cosas que antes no había visto, súper poderosas. Muy buen libro. Como que según el nivel de conciencia vas prestando más atención a ciertas cosas que en algún momento, como que, uy, ¿yo por qué no lo vi? Ajá. Total, o sea, como que a la final, después de todo este cuento, vimos la cantidad de formas que existen para practicar la meditación y demás, pero a la hora de la verdad todo se resume en la misma esencia, y es en estar presentes la mayoría del tiempo. Como vos lo decís, seguramente es imposible el 100%, pero esa mayoría del tiempo tratar de estar presentes en todo lo que hagamos es como que esa manera de estar meditando constantemente. Y yo quisiera como resaltar varias cosas ahí, porque uno, el ejemplo de las historias de Instagram nunca lo había escuchado, y siento que es demasiado fácil de entenderlo de esa manera, porque muchas personas de pronto no han llegado a ese estado de conexión de la meditación, llamémosla, el sentarse aquí a repetir un mantra, entonces piensan que nunca lo han hecho, pero si quieren acercarse un poquito a lo que se siente estar aquí sentado y conectados, o sea, yo conecté demasiado con eso, literalmente se siente eso,
un montón de pensamientos, pero vos no te quedas enganchado con las historias de Instagram que estás viendo, o sea, vos no te quedas ahí 20 minutos mirando la misma como frustrado, pensando eso, no, vos la pasás. En la que sigue, la pasás, y no dejan de llegar, pero vos no estás ahí encadenado o atado a ellas, simplemente pasan y pasan y pasan, llega el momento en que te aburrís, ya no hay más historias, y ese es el momento cuando de pronto llegas a dejarla en blanco. Sí, Me parece que fue un ejemplo muy fácil de explicar a la gente un poco lo que se siente y lo que podrían buscar en algún momento que intenten hacer esa conexión. Y es más, es que esa es la esencia también de la mente y del inconsciente. Hay un señor que se llamaba Carl Jung, que lo consideran el padre del psicoanálisis, y él decía algo que ahorita es incluso muy cliché, pero me parece demasiado poderoso, que es: lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Pues a lo que resistes persiste. De hecho, cuando uno no quiere pensar, lo primero que va a hacer es pensar. Entonces, por ejemplo, uno le dice a alguien no piense en un perro, lo primero que va a pensar es en un perro. Entonces, si uno se sienta a meditar y dice pues si el objetivo es no pensar, entonces va a ser imposible dejar de pensar. Entonces, si uno empieza a aceptar cada pensamiento y solamente lo observa sin juicio, no es ni bueno ni malo el pensamiento, va pasando, va pasando, va pasando, y naturalmente puedo llegar a un estado de no mente. O sea, me da risa porque justo este fin de semana estuve en un taller largo de meditación. Entonces en algún momento estábamos haciendo conciencia como del espacio, o sea, simplemente un espacio ahí que era de pronto ya sí llevarlo más a estar en blanco por algún momento, si fueran 1 o 2 segundos. Entonces llega un momento en el que vos estás ya en ese estado, solo el espacio, y entonces la mente misma te decía como, estás siendo consciente. O sea, la mente, vos estás siendo consciente, pero entonces ya la mente te tira el pensamiento como de, mira, sí, estás siendo consciente, entonces ahí ya es un pensamiento. Mira, no estás como, pensando. Ya sí, ya estás pensando que no estás pensando. Entonces por eso como que me da risa porque sí es así. A mí me gustaría como que de pronto nos contaras, cuando conoces esa meditación y te empiezas como a entrar en eso, ¿cuáles fueron como los primeros beneficios que te trajeron? O sea, según como lo que venía haciendo, ¿cómo te empezó a cambiar? Bueno, la meditación trae muchísimos beneficios, pero lo que a mí más me regaló fue la capacidad de estar en paz y en armonía conmigo mismo y salirme del juicio, porque uno se crea en un entorno donde hay demasiado juicio. O sea, esto que hiciste es correcto o es incorrecto, es bueno o es malo, suficiente o insuficiente, y salirse de esa dualidad y lograr llegar a un estado de neutralidad, para mí fue un gran regalo, porque bueno, o sea, si en este momento, porque pasamos por diferentes etapas, entonces si en este momento de pronto no soy el más correcto o no estoy en un estado de tanto bienestar, entonces en la meditación fue como, bueno, también está bien sentirse así, también está bien estar en este estado que es parte de mi humanidad. Entonces aprenderme a aceptar y a darme valor en esos momentos fue supremamente valioso, porque es que incluso muchas veces buscamos estas prácticas de crecimiento personal o de espiritualidad creyendo que nos va a llevar a ser mejores seres humanos, pero ese ser mejores humanos es peleando con nuestra humanidad, entonces se desvirtúa por su propia esencia, y realmente cuando abrazamos nuestra humanidad y la reconocemos como un punto de partida a través de la humanidad y de esos contrastes, podemos aprender muchísimo. De hecho, si no hubiera contraste, no podríamos aprender. No tendría sentido venir a este mundo. Claro. Yo vengo a reconocer lo que es la luz gracias a la oscuridad, porque si yo prendo un bombillo al mediodía en la calle no se va a ver. Necesito oscuridad para poder ver esa luz. Y nos enseñan que la luz tiene que pelear con la oscuridad. Cuando yo prendo en la noche un bombillo, yo nunca veo que la luz tenga que coger a patadas a la oscuridad para poder iluminar. Es una danza, es algo perfecto, es un equilibrio. La oscuridad es ese espacio donde la luz puede ser luz. Si no hubiera oscuridad, la luz no podría expresarse como luz. Si todo el tiempo fuera de día, no reconoceríamos el concepto de día, sino hasta que conocemos la noche. Entonces todo este contraste, toda esta dualidad que vivimos como seres humanos, para mí es como la escuela que permite a nuestra esencia, a nuestro ser, desarrollarse, evolucionar, aprender y conocerse. Entonces la meditación a mí me ha dado el regalo de poder entender, comprender, para que después de la comprensión haya una aceptación que me permita crecer. Porque si hay aceptación sin comprensión previa, como decía Gerardo Smedlin, se vuelve resignación.
Y la resignación se vuelve depresión, se vuelve ansiedad, no nos permite conectarnos con la verdadera magia de la vida. Pero si yo comprendo para qué vivo todo esto, es muy fácil aceptarlo, y cuando lo acepto es muy fácil trascenderlo y crecer a partir de ello. Uf, Parce, no, para escucharte es... se queda uno ahí bien como, bacano, parce, sí. hágale, siga. Sí, sí. Y yo conecté mucho con una parte donde mencionabas liberarse del juicio, porque pues, bueno, hoy estamos hablando mucho de meditación como herramienta, pero en realidad la invitación es como que empecemos a conocernos un poco más de nosotros mismos, a liberarnos, como vos lo decías, liberarnos de ese juicio, de la culpa, como a estar viviendo más en sintonía con lo que de verdad nos dicta nuestro ser. La meditación es una herramienta muy valiosa que en mi camino personal ha sido muy útil, pero no es la única. Incluso yo quisiera preguntarte, no sé, vos como que que has estado ya tan metido en este mundo, para las personas que definitivamente dicen, no, yo estoy cerrado para eso, yo eso no lo voy a intentar, no lo voy a lograr, no soy capaz, como que otros mecanismos o caminos has visto para que empiecen ese conocimiento de su interior, que a la final es lo que verdaderamente importa, más que ser capaz de quedarte aquí quieto 5 o 10 minutos. Pues a ver, yo a todo el mundo le recomiendo terapia. Siempre, o un amigo que te ayude a ver la vida desde otra perspectiva, porque nosotros, como hablamos ahorita, en esos pensamientos que tenemos todos los días, que se enfrascan que son casi los mismos en un 90% todo el tiempo, eso viene de una raíz, como lo hablamos también ahorita, que normalmente son los primeros 7 años de vida. Los primeros 7 años de vida, según la psicología evolutiva, se crea el 80% de la mente inconsciente. O sea, es el responsable en un 80% de cómo pienso, de cómo siento, de cómo actúo y de cómo me desarrollo frente a la vida. Entonces, si yo no hago ese proceso de conocerme, si yo no hago ese proceso de ir a esa raíz, a ese inconsciente, entonces va a ser muy difícil que yo me abra algo más. Entonces la meditación, claro, se va a volver imposible, pero entonces la estoy tratando de gestionar desde lo superficial. Esa necesidad de conectar con algo, pero no es desde lo interno. Cuando vos decís terapia, ¿a qué te referís? Bueno, terapia, hay muchos tipos de terapia y por eso también hay muchos tipos de personas, o sea, de acuerdo a lo que cada uno se conecte. Pues una terapia puede ser desde algo que te ayude a darte cuenta, hey, seguramente vos atraes el mismo tipo de pareja porque estás buscando a tu mamá ahí, porque tienes un abandono, una memoria de abandono de cuando eras niño de tu mamá, o en la mujer el papá, o seguramente a vos no se te dan las cosas con la abundancia porque es que tus papás te decían que las personas que tenían dinero eran personas egoístas, eran personas amargadas y vos no querés ser ni egoísta ni amargado. Entonces ves el dinero y... Entonces, claro, entonces una persona desde las creencias que normalmente tenemos, bueno, si no tengo dinero, entonces voy a trabajar, voy a estudiar otra cosa, voy a vender empanadas, voy a hacer algo diferente. Y no sea porque es que eso viene desde una raíz más profunda. Entonces hay muchas herramientas que nos ayudan a entender de dónde viene la forma en cómo nos comportamos, cómo pensamos, como les dije ahorita, los test de personalidad, el enneagrama, terapia tradicional, dependiendo de cómo se conecten, también desde una persona que haga esto por vocación. Sí, es importante poder conectar como con alguien que sí te logre pues como que traiga un poquito de esa objetividad que de pronto uno solo en sí mismo no... Sí, uno no le da para abrirse más allá. O las plantas, por ejemplo, que nos permiten abrir completamente nuestra conciencia y a entender también muchas cosas de nosotros. Por ejemplo, pues una toma con ciertas medicinas ancestrales puede equivaler a hacer de 5 a 10 años de terapia tradicional. Y eso nos puede ayudar a ver muchas cosas de nosotros. Y por eso marcan un antes y un después. Entonces hay muchas herramientas, también obviamente la meditación. Y dentro de la meditación hay otro tipo de filosofías. Ahorita está la terapia con hielo, está la astrología, está el tarot. Hay muchas cosas que también depende de la persona con qué conecte inicialmente, porque de pronto harán algunas que parezcan muy locas, otras muy básicas, dependiendo de su proceso. Pero que siempre estemos en esa búsqueda interior de, bueno, ¿por qué pasa esto en mí? Pero también es importante no quedarse en esa búsqueda, porque ahorita también estamos entrando en la cultura de la sanación. Y la cultura de la sanación también es peligrosa de alguna manera, porque yo voy a algún momento de mi vida, lo sano, pero después hay algo más, y hay algo más, y hay algo más. Y entonces sanar es afirmar que hay algo malo en mí, que hay una herida, que estoy dañado. Y si lo sigo afirmando constantemente, pues me va a pasar la vida sanando y nunca hice nada. Sí. Entonces también es saber hasta qué punto es importante dejar de sanar y también empezar a vivir. Como vivir en paz con eso, como eso está ahí, pero yo igual aún así puedo sobrellevarlo y
y continuar mi camino. Así es, entonces es un equilibrio y la sanación es un punto de partida muy lindo, el pensamiento positivo es un punto de partida muy bonito, pero si nos ponemos también a pensar solo positivo, entonces reprimimos muchas partes de nosotros y al reprimir entonces es una bomba de tiempo que se va acumulando y después fue, puche, ¿por qué me está pasando eso si yo pienso tan positivo? Claro, estás negando toda la parte que consideras negativa, pero que es supremamente importante para tu proceso evolutivo. Entonces hay puntos de partida muy buenos dependiendo del nivel en el que estemos, pero también hay que saber en qué momento soltar también ciertas herramientas, incluso las medicinas ancestrales. Hay un punto donde dice es suficiente, ya tengo que integrar todo lo que he vivido ahí, porque conozco gente que se va a tomar viaje cada 8 días por 5 años y siguen repitiendo los mismos patrones porque no les dan el tiempo de integrar lo que te está mostrando cada uno de estos procesos. Total, sí, o sea, digamos que la experiencia es ese día puntual, pero la realidad del trabajo es en el día a día. O sea, de nada vale ir a, sea lo que sea, tomar el viaje, una inmersión en hielo, un curso de meditación, lo que sea. Salís de allá y ya te olvidó, o ir a misa, o sea, es lo mismo. Salís de allá y no lo estás aplicando diario. Se te vuelve una adicción a sanar, una adicción a estar ahí profundizando. Siempre buscar. Y entonces termino evadiendo, voy a cursos de hielo, a inmersiones en hielo cada 8 días porque no quiero afrontar la realidad, que es darle un lugar a mi tristeza, sentirla y volverme nada una semana y hacer la catarsis que necesito hacer. Exacto. Esa palabra que hice de buscar me lleva a un mensaje que vos repetís mucho. Quisiera hacerte ahí una pregunta porque, por ejemplo, este proyecto se llama Buscando lo que no se ha perdido, un poco tratando de demostrar esa parte de que muchas veces nosotros estamos buscando las respuestas por allá en lo externo, en lo externo, en lo externo, en lo externo, pero en realidad siempre todo eso que estamos tratando de encontrar está aquí en el interior, es decir, siempre ha estado. Y yo resueno mucho con un mensaje que vos hablas de que solo el haber nacido, o pues nosotros como seres humanos ya somos el milagro que tanto hemos buscado. Quisiera que nos contaras más sobre ese mensaje, por qué, y desde la ciencia, por qué le das como esa importancia a darlo. Qué lindo que me preguntes eso, porque pues, la palabra milagro es ahorita una de las bases de mi vida, pues empezando porque mi hija se llama Milagros, y aquí donde estamos se llama la Casa de los Milagros, y es porque el propósito también de este espacio es que las personas que vengan aquí recuerden que son un milagro, y un milagro lo podemos mirar desde muchas perspectivas. Normalmente, ¿qué asociamos un milagro? Pues un milagro es algo improbable, algo imposible. Un milagro es algo que es muy difícil que se dé, que no esperamos. Si lo miramos desde ese lado, pues estar vivos es un milagro por varios motivos. Pues primero, no sé si ustedes saben cuántas células tenemos en promedio los seres humanos. Pues yo por ahí tengo el pastel porque ya he visto los videos, pues, pero como 6 millones, algo así. 6 trillones, bueno, entonces está re lejos. O sea, es algo que yo creo que 6 trillones es un número que ni siquiera nos cabe en la cabeza. ¿Qué es una célula? Es un organismo vivo. Obviamente en su nivel evolutivo, pues, pero es un organismo vivo con sistemas adentro. Y que está sostenido por una inteligencia superior, que en este caso pues es esta, ¿cierto? Pero ¿cuál es la probabilidad de que 6 trillones de seres vivos, de organismos, funcionen sincronizadamente tanto tiempo formando la vida? Eso es imposible. O sea, estar vivos desde ahí es estadísticamente imposible. El tema de la concepción es también imposible dentro de la cantidad de espermatozoides, el momento justo en el que tiene que estar la mujer de su ovulación. O sea, todo lo que se tiene que dar ahí es imposible. Y aún así, aquí estamos vivos, casi 7.000 millones de personas. Hay un libro que se llama Un curso de milagros que dice que un milagro es la expresión del amor. Y la palabra amor significa que es la ausencia o carencia de algo, y mor, que viene del latín mort, que es muerte. Ahí les dejo el dato a los que dicen mor. Entonces es ausencia de muerte, o sea, todo lo que está vivo, o sea, la expresión del amor, la expresión de la vida. Entonces todo lo que es expresión de la vida es un milagro. Entonces, para recordar que somos un milagro, pues basta con que dejemos de pensar tanto en todo lo que carecemos supuestamente y nos demos cuenta de todo lo que somos. Porque tanta abundancia. Sí, pues es que nos enseñan desde chiquito a pensar que ya nos falta algo, que tenemos que hacer algo, lograr algo para poder valer, para poder ser. Es el famoso ser, hacer y tener. Entonces primero tengo que hacer, estudiar, trabajar para conseguir dinero, para conseguir una casa, un carro, tener una familia, y ahí sí ser feliz, ahí sí ser alguien en la vida. Se pospone siempre para más adelante. Claro, pero lo que no nos enseñan es que pues ahorita existe algo que se llama la física cuántica, que habla de que tenemos una vibración
que esa vibración sea según nuestro ser, según lo que somos. Entonces, y según cómo vibramos, generamos un campo electromagnético que atrae. Entonces, si yo me estoy moviendo desde la carencia, como tengo que conseguir esto para poder ser alguien en la vida, entonces ya hay una carencia, entonces atraigo más carencia. Incluso puede que llegue el carro, puede que llegue el dinero, pero entonces me voy a relacionar con ese dinero y con ese carro desde la carencia. Se me va a ir, entonces lo tengo que guardar. O entonces si alguien me daña el carro, entonces me pongo súper mal. Entonces realmente nunca me va a hacer feliz. Pues yo creo que a muchas personas les pasa, consiguen todo lo que creen que los va a hacer feliz y antes hay un vacío más grande. Mientras que si cambiamos la ecuación y primero nos enfocamos en el ser, lo cual determina la forma en cómo vibramos, entonces el hacer va a ser algo más fluido porque pues hago algo que va en coherencia con lo que yo soy y por lo tanto el tener se vuelve magnetismo, atracción y va a llegar supremamente fácil y no hay que forzarlo. Parce, total, lo relaciono demasiado como, bueno, esto lo he leído pues en algunos libros y es como esos 4 pasos donde lo primero que yo debo hacer es cambiar esa manera de pensar. Según como yo piense, eso me va a traer como una emoción relacionada a ese pensamiento. Esa emoción me va a hacer actuar de una manera distinta y acorde o alineada a lo que estoy pensando. Y pues si yo actúo de esa manera, pues el resultado va a venir completamente alineado. Entonces muchas veces, o casi siempre las personas intentamos como empezar al revés. Como que primero hago y hago y hago para poder obtenerlo y luego no sé ni cómo me sentía mientras lo buscaba, mis pensamientos siempre eran de afán, lo necesito, pero ¿qué tal si lo hiciéramos como con el verdadero orden, pues, como desde primero pienso, luego siento, luego actúo, luego obtengo? Claro, pero hay una delgada línea y uno tiene que tener mucho cuidado, porque si uno empieza a hacer esta ecuación de soy para que luego el hacer y el tener fluya, si lo estoy haciendo todavía pensando en el resultado, entonces... es una trampa del ego. Sí. Entonces ya estoy desde la carencia de entrada. Entonces no, soy feliz, pero daré el carro. Soy feliz, pero daré pero aún dinero. siempre lo estoy como esperando todavía. Siempre hay como esa delgada línea entre los matices, siempre hay ahí como Igual esa estoy línea. esperando algo, Total, entonces no es sí. genuino. O sea, es aprender a ser feliz ya como es, aceptación total de lo que es ahora y el resto llega. Parce, a mí me gustaría como que de pronto vos que ya pasaste por eso, que de pronto llegaste como a ese momento donde tu alma te empezó a hablar y te estaba diciendo algo y te estaba invitando como a dar ese paso, ¿qué le podrías decir de pronto a alguien que ya lo esté viviendo o lo haya vivido o lo vaya a vivir porque pues puede que no le haya llegado? Como ¿qué mensaje le dejarías? Ya vimos pues que en el caso de Esteban pues fue como demasiado beneficioso. Hoy es un ser pues que se ve pleno, se ve una plenitud total. Ajá, entonces como que viendo como desde tu historia de vida y tu caminar fue totalmente positivo. ¿Qué mensaje? Igual sigo siendo humano, pues. Sí, total, claro, lo normal, pero como qué mensaje de pronto vos que te arriesgaste a dar como ese paso, ¿qué mensaje le dejarías a alguien que esté como por ese mismo camino? Bueno, lo primero es que el cambio comienza adentro. Si uno espera cambiar afuera para que el cambio después se dé adentro, es una ilusión del ego que te sigue moviendo en los mismos bucles una y otra vez, trayendo a repetir los mismos patrones. Entonces el cambio empieza adentro, no importa si estoy trabajando en una empresa, no importa si estoy viviendo con mi familia, no importa dónde esté, voy a aprender a estar en plenitud y no al 100%, o sea, somos seres humanos y eso es parte de mi discurso hoy, o sea, no peleen con la humanidad, siempre va a ser parte de nosotros. Si no fuera así, pues para eso el espíritu no vendría a esta experiencia humana. Pero vamos a empezar a hacer esos cambios internos desde el autoconocimiento, desde el conocernos, que cuando lo empezamos a hacer adentro, naturalmente afuera se empieza a manifestar. Eso es casi que mágico. Es más, incluso las personas que estudian las artes de la magia, todo lo mueven primero desde adentro. Desde el universo interno mueve el universo externo. Entonces, dejar de querer que algo se mueva afuera sin que primero pase adentro. Y ya después, éxito garantizado, pero éxito a nivel de evolución, no a nivel de resultado material. No el éxito que nos han vendido, pues que es como el fin material, sino de cada ser, pues que es muy individual. Y cuando nos desprendemos de ese resultado, empiezan a pasar cosas muy mágicas, sincronías, gente que te encuentras que te llevan a algo muy grande, si lo vemos desde el punto de vista de negocios, o a conocer otro país, o a expandir tu propósito. Que igual el propósito, también quiero dejar eso claro, a mí lo que me ha enseñado la vida es que el propósito de vida no se trata de hacer algo, el propósito de vida es el ser.
es uno conectarse con su ser, que cuando uno se conecta con su ser, el hacer se da muy fluido, entonces te llega lo que tienes que hacer, no lo tienes que forzar, no tienes que mandar todo para el carajo para montar una fundación. Primero conéctate con tu ser y van llegando, o sea, vas a un banco en una fila y te encuentras con la persona que requería escucharte. Alguien te invita a dar una conferencia en una empresa, alguien te invita a un podcast, te llega el curso mágicamente, no sé, de meditación para después enseñarle a la gente a meditar. Eso va fluyendo, pero si no lo partimos desde el ser, es solamente buscar valor a través de un servicio, a través de un propósito de vida, y nada nos va a dar ese valor. Parce, qué gran mensaje, porque pues ya es que en eso se resume todo, o sea, es que podemos hablar aquí 50 horas y siempre vamos a volver al mismo final, que es encontrarnos en el ser. O sea, es como esa clave de todo. Ya aquí dejamos muchas herramientas como para hacerlo. Yo, parce, de verdad que te agradezco demasiado por este espacio. Como hemos repetido en algunas ocasiones, esto es demasiado útil para la gente, pero a la vez para nosotros, o sea, es un crecimiento impresionante. Aquí venimos también a aprender un montón y nos vamos con demasiadas herramientas para seguir en este camino. Te agradezco mucho por abrirnos el espacio, la disposición desde el minuto 1, la moral, poner el espacio también, abrirnos el espacio en tu casa. No, parce, demasiado agradecido, de verdad, así que esto le va a servir mucho a la gente. Sí, de pronto ahí nos dejas como las puertas abiertas también para una próxima ocasión, que la verdad pues el tiempo se queda corto, que esos son muchos años de vida, pues y tratar de resumirlos en una hora puede ser más bien como difícil para tratar otros temas, lo que hablas pues como de las medicinas y demás, también creo que podría ser algo bien ganador pues como para dejarle a toda la comunidad. Esta es su casa, aquí estamos abiertos siempre para que hagamos cosas lindas. Ven, y pues parte como el proyecto también acá la idea es expandir, entonces si también quieres dejar tus redes y contar un poco de lo que te dedicas hoy en día para que de pronto podamos ser canal de que lleguen personas a iniciar sus procesos también. Bienvenido y puedes dejarles ahí. Gracias, hermanos. Y aquí todos son supremamente bienvenidos. Aquí en este espacio, en la Casa de los Milagros, hacemos desde círculos de palabra, donde a través de conversar, de expresarnos nosotros, podamos llegar a ciertos entendimientos, como algo así como terapia grupal. Trabajando con las medicinas del Mambe y del Ambil, que es una medicina para endulzar la palabra, para abrir el corazón. Nos conectamos, hacemos procesos terapéuticos, sobre todo pues orientamos la línea de las medicinas ancestrales a un proceso terapéutico, donde manejamos el tema de la psilocibina, que ahorita es como la que se está volviendo súper famosa por los documentales de Netflix, que es la de los hongos, el cambo y el bufo, que son otras dos medicinas supremamente hermosas, que nos permiten conectarnos con nuestro ser, que avanzan mucho en nuestro proceso evolutivo. Y también las terapias individuales, pues que siempre es como parte, como yo lo veo como un hobby, como poder acompañar también los procesos así personalmente y desde muchas herramientas que la vida ha tenido la oportunidad de darme. Ahí que mencionas lo del Mambe y el Ambil, si nos ven por ahí lamiéndonos era porque nos dio a probar, bien bacano. No, muy bacano. Bueno, y mis redes sociales, básicamente lo manejo todo en Instagram, que es Esteban Pulido RPO, que es como el abreviativo de Restrepo. Esteban Pulido RPO. Listo. Muchísimas gracias otra vez por sacar el ratico de escucharnos, de vernos. Esperamos que nuevamente les haya servido mucho. Gracias otra vez a José con Vision Production. Gracias a José también ahí detrás de esos lentes. Y bueno, gracias. Y ya saben, pues para que nos sigan en todas las plataformas, como buscando lo que no se ha perdido, no se pierdan nada de lo que estamos haciendo, los conversatorios, los episodios que vienen. Si de pronto quieren que hablemos de algún tema, también los pueden dejar por ahí para que lo busquemos alguna persona. Y gracias a todos por tomarse el tiempo de llegar hasta acá. nada más. Gracias.